Hola, gracias por acompañarnos en otro episodio más del programa Preguntas y Respuestas aquí en el Canal Mormón. Estamos muy felices de tener su compañía hoy y vamos a hablar hoy acerca de una pregunta que nos llegó de uno de nuestros amigos del Canal Mormón, que dice: ¿está el don de sanidad tan presente hoy en día así como en tiempos bíblicos? A veces me pregunto si la sanidad es más un fenómeno de las Escrituras, una herramienta del Evangelio que no está tan dispuesto a ser usado en nuestros días. Muchas gracias por esta pregunta y vamos a contestarla hoy. Y la verdad es que hay mucha información acerca de esto, así que hemos decidido dividir este episodio en dos, porque realmente hay tantas historias que demuestran que el don de sanidad realmente está vigente en nuestros días. Muchos en la historia de la Iglesia se han hecho la misma pregunta. Frecuentemente es más fácil concebir milagros en las Escrituras o en el tiempo de Jesucristo de lo que es hoy en día. Con respecto a esta pregunta, el presidente Kimball dijo: especulando, la gente a menudo pregunta, ¿por qué no hay manifestaciones espirituales hoy en día, incluyendo sanaciones, así como en los días del profeta José Smith o como en los tiempos del Salvador? La respuesta es clara. Hay infinitamente más sanaciones hoy en día que en cualquier otra época y son igualmente maravillosas. La historia religiosa del ministerio del Salvador y la del periodo siguiente está escrita en pocos y breves capítulos. Como Juan dijo, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribiesen cada una de ellas, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. A menudo no es la falta de testimonio o de fe que previene a los miembros de la Iglesia percatarse de los tiempos milagrosos en los que actualmente vivimos. A veces es la falta de buena percepción. El presidente Kimball habló energéticamente al respecto diciendo: siendo que la historia de los años fue condensada, era de esperarse que solo las sanaciones más sobresalientes serían relatadas, dando la impresión de que todos los milagros fueron espectaculares y de que todo aquel que lo pedía era sanado. Muy poco se hace mención de las posibles y numerosas ocasiones cuando en los ministerios de Cristo y más tarde en el de los apóstoles, las bendiciones no fueron tan sorprendentes, como cuando un dolor de cabeza fue aliviado, cuando un proceso de recuperación fue agilizado o cuando las agonías fueron mitigadas. Hoy, las paredes de las bibliotecas estarían abultadas si todos los milagros de nuestro tiempo fueran escritos. El hecho es que desde los primeros días de la restauración, milagros, incluyendo sanaciones milagrosas, han seguido a aquellos que creen. Ahora y siempre han sido una manifestación del amor de Dios por sus hijos y por la fe de estos en Él. El presidente Wilford Woodruff nos recuerda uno de los más poderosos ejemplos de sanaciones colectivas que jamás haya sucedido en esta o en cualquier otra época. Dijo: en la mañana del 22 de julio de 1839, el profeta se levantó reflexionando sobre la situación de los santos de Dios, en sus persecuciones y aflicciones. Habló al Señor en oración, y el poder de Dios se manifestó poderosamente sobre él. Y así como Jesús sanó en su día a todos los enfermos en su entorno, así José, el profeta de Dios, sanó a todos los que estaban en su alrededor en esa ocasión. Sanó a todos los que se encontraban dentro de su casa y afuera en su patio. Después, en la compañía de Sidney Rigdon y varios de los apóstoles, fue entre los enfermos tendidos a la orilla del río, y les ordenó con voz potente, en el nombre de Jesucristo, que se levantaran y que fueran sanos, y todos lo fueron. Cuando sanó a todos aquellos que estaban enfermos sobre el lado este del río, cruzaron el río Mississippi, rumbo a Montrose, donde nos encontrábamos. La primera casa a la que entraron fue la del presidente Brigham Young, quien en ese momento yacía enfermo en cama. El profeta fue a su casa y lo sanó, y todos salieron juntos. Conforme iban pasando frente a mi puerta, el hermano José dijo: «Hermano Woodruff, sígame». Estas fueron las únicas palabras emitidas por cualquiera de los de la compañía, desde el momento en que dejamos la casa del hermano Brigham hasta el momento en que cruzamos la plaza pública y entramos a la casa del hermano Elijah Fordham. Ya hacía una hora que el hermano Fordham estaba agonizando, y esperábamos que en cualquier momento exhalara su último aliento. Percibí que el profeta estaba lleno del Espíritu de Dios. Cuando entramos a la casa, el hermano José se dirigió hacia el hermano Fordham y lo tomó de la mano derecha. En la mano izquierda sostuvo su sombrero. Vio que los ojos del hermano Fordham estaban vidriosos, no hablaba y estaba inconsciente. Después de tomar su mano, el profeta miró a la cara al moribundo y dijo: «Hermano Fordham, ¿me reconoce?». Al principio no respondió, pero todos pudimos ver la manifestación del Espíritu de Dios sobre él. José repitió otra vez:
Elijah, ¿no me reconoce? Con un susurro casi imperceptible, el hermano Fordham respondió, sí. Entonces el profeta dijo, ¿tiene fe en que puede ser sanado? La respuesta más clara que la anterior fue, me temo que es demasiado tarde. Si hubiera venido antes, creo que sí podría haber sido. Tenía la apariencia de un hombre que había sido despertado de un sueño. Era el sueño de la muerte. José entonces dijo, ¿cree que Jesús es el Cristo? Sí creo, hermano José, fue la respuesta. Entonces el profeta de Dios habló con potente voz, como en la majestad de lo divino. Elijah, te ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret, que te levantes y sanes. Las palabras del profeta no fueron como las palabras de los hombres, sino como la voz de Dios. Me pareció que la casa se estremeció desde sus cimientos. Elijah Fordham saltó de su cama como un hombre que ha sido levantado de entre los muertos. Su rostro cobró un color saludable y la vida se manifestó en cada acto. Sus pies estaban cubiertos por cataplasmas, las cuales sacudió esparciendo el contenido. Después pidió su ropa y se la puso. Pidió un tazón de pan y de leche y comió. Después se puso su sombrero y nos siguió hasta la calle para visitar a otros que estaban enfermos. En cuanto dejamos la casa del hermano Fordham, nos fuimos a la casa del hermano Joseph B. Noble, quien estaba muy débil y gravemente enfermo. Cuando entramos a la casa, el hermano José lo tomó de la mano y le ordenó, en el nombre de Jesucristo, levantarse y ser sano. Se levantó y sanó de inmediato. El caso del hermano Noble fue el último del día. Fue un gran día para la manifestación del poder de Dios a través del don de sanidad desde la organización de la iglesia. Y Wilford Woodruff continúa diciendo la historia. Cuando dejamos al hermano Noble, el profeta José fue con aquellos que lo habían acompañado desde el otro lado del río para regresar a casa. Mientras esperábamos por el transbordador, un hombre del mundo, sabiendo de los milagros que habían sido realizados, vino a pedirlo que no se fuera y que sanara a sus hijos gemelos de 5 meses de edad, quienes estaban enfermos y próximos a morir. Estaban a unas 5 millas de Montrose. El profeta dijo que no podía ir, pero después de una pausa dijo que mandaría a alguien para sanarlos. Se volvió hacia mí y dijo, vaya con el hombre y sane a sus hijos. Sacó un pañuelo de seda rojo de su bolsillo y me lo dio, y me dijo que limpiara sus rostros con el pañuelo cuando les administrara la bendición y que serían sanos. También me dijo, siempre y cuando mantenga el pañuelo con usted, seguiré haciendo un vínculo entre usted y yo. Fui con el hombre e hice lo que el profeta me había ordenado, y sus hijos fueron sanados. Aún hasta este día, conservo en mi posesión el pañuelo. Esta fue una historia relatada por el presidente Wilford Woodruff, que se encuentra en el libro José Smith, Historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estos milagros en los comienzos de la Iglesia no estaban limitados únicamente al profeta José. Hubo otros que también fueron igualmente bendecidos con el don espiritual de sanidad. El más notable entre ellos es tal vez el elder David W. Patten, presidente del Quórum de los 12 y el primer mártir apostólico de la Iglesia. El elder Patten se dio a conocer por su habilidad de sanar a los enfermos. Se dijo que los enfermos, los afligidos, los ciegos y los cojos eran traídos a él casi todos los días y eran sanados. De una de tales experiencias comenta, varios casos del poder sanador de Dios fueron puestos de manifiesto, uno de los cuales mencionaré, el cual fue obrado sobre la esposa del señor Johnston F. Lane, quien por 8 años había estado enferma, y que durante el último año había sido incapaz de caminar. Ella, habiendo escuchado sobre nosotros y sobre la fe que profesábamos, convenció a su esposo de mandarnos traer. Fui inmediatamente con él y le enseñé sobre el Evangelio, mostrando qué poder era ejercido por el Señor sobre aquellos que tenían fe. Ella creyó sinceramente todo lo que hablé, y poniendo las manos sobre su cabeza dije, «En el nombre de Jesucristo reprendo este desorden, y le ordeno que se vaya». La tomé de la mano y le ordené que se levantara en el nombre de Jesucristo, y que fuera sana. Ella se levantó, y cada ápice de su cuerpo sanó. Enseguida la ordené que fuera al agua y fuera bautizada. Ella caminó en el acto y fue bautizada. Y la historia del elder Patten continúa. Dice, después de haberla bautizado y confirmado, le dije que tenía que recuperarse y cobrar fuerzas, y que en menos de un año tendría un hijo, habiendo estado casada alrededor de 12 años y no había podido concebir, lo cual aconteció de acuerdo a mis palabras, y los padres le dieron por nombre David Patten, y más tarde ella tuvo varios hijos más. Esta fue una historia que la contó el elder David W. Patten. Siendo aún hombre joven, el apóstol Abraham Smoot también fue un receptor de una bendición de salud de la mano del elder Patten.
El elder Smoot más tarde dijo: cuando llegué a la edad de 20 años, y mientras estaba todavía muy enfermo, los elders David W. Patten y Warren Parrish visitaron, en calidad de misioneros, el lugar donde yo residía, y me convencí de la veracidad de las doctrinas que enseñaban, y acepté de la misma manera tanto el ser bautizado por el elder Parrish como el ser confirmado por el elder Patten. El hermano Patten, al confirmarme, me prometió que sería sanado de mi enfermedad, y que llegaría a ser un hombre fuerte y poderoso. Esta predicción se cumplió palabra por palabra. Inmediatamente me fortalecí. La primavera siguiente fui ordenado diácono y fui puesto a presidir sobre una pequeña rama de la iglesia establecida por los elders Patten y Parrish. Entonces, como ven, los milagros de sanidad todavía están en nuestro tiempo. Aún tal vez el más alto de los grados de curaciones físicas no solo se limita a acontecimientos de las antiguas escrituras. En su diario, Wilford Woodruff grabó una experiencia bastante especial. El 3 de diciembre, dice él, encontré a mi esposa muy grave. Pasé el día cuidándola y al día siguiente regresé a Eaton a conseguirle algunas cosas que necesitaba. Su condición empeoraba progresivamente y al anochecer, su espíritu al parecer había abandonado su cuerpo y estaba muerta. Las hermanas se reunieron a su alrededor, llorando mientras yo permanecí de pie observando con tristeza. El espíritu y el poder de Dios comenzaron a descender sobre mí. Por primera vez, desde que cayó enferma, mi alma se llenó de fe. Tenía algo de aceite, el cual consagré para ungir a los enfermos. Después, me incliné rogando por su vida. La ungí con el aceite en el nombre del Señor. Le puse las manos sobre la cabeza y en el nombre de Jesucristo reprendí el poder de la muerte y al destructor, y ordené que se alejaran de ella, y que el espíritu de vida entrara a su cuerpo. A partir de ese momento, su espíritu regresó a su cuerpo y quedó completamente sana. Esta fue otra historia que el presidente Wilford Woodruff contó. No es de sorprenderse que el don de sanidad haya existido a principios de la Iglesia, y que de hecho exista hoy en día. Para aquellos que todavía se cuestionan o dudan, el profeta Moroni dijo en el libro de Mormón lo siguiente: «Y además os exhorto, hermanos míos, a que no neguéis los dones de Dios, porque son muchos, y vienen del mismo Dios. Y hay diversas maneras de administrar estos dones, pero es el mismo Dios que obra todas las cosas en todo, y se dan a los hombres por las manifestaciones del Espíritu de Dios, para beneficiarlos. Porque he aquí, a uno le es dado por el Espíritu de Dios que pueda enseñar la palabra de sabiduría, y a otros que pueda enseñar la palabra de conocimiento por el mismo Espíritu, y a otro una fe sumamente grande, y a otro los dones de sanar por el mismo Espíritu, y además a otro que pueda obrar poderosos milagros». Y esta escritura se encuentra en el capítulo 10 de Moroni. El presidente Brigham Young enseñó esta misma doctrina, asegurando a los miembros de la Iglesia que estos dones, incluyendo el don de sanidad, siempre permanecerían con la Iglesia. Él explicó: «Se nos cuestiona si las señales siguen al creyente en nuestros días, así como en antaño. Nosotros contestamos que sí. Los ciegos ven, los cojos saltan, los sordos oyen, el don de profecía se manifiesta, también el don de sanidad, el don de revelación, el don de lenguas y de interpretación». Jesús dijo que estas señales seguirán a todos aquellos que creen. Su iglesia y su reino siempre tienen estas señales que seguirán al creyente en todas las épocas durante las cuales la iglesia verdadera exista. Estas fueron las palabras del presidente Brigham Young. En una conferencia reciente, el elder Oaks explicó también que la fuente de las bendiciones de sanidad no ha cambiado desde el principio de los tiempos. Él dijo: «Para esta audiencia, adultos que poseen el sacerdocio de Melquisedec y jóvenes que pronto recibirán este poder, concentraré mis comentarios en las bendiciones de sanidad que tienen que ver con el poder del sacerdocio. Poseemos el poder del sacerdocio y todos debemos estar preparados para usarlo adecuadamente. El aumento actual de desastres naturales y desafíos económicos demuestra que necesitaremos este poder aún más en el futuro que en el pasado. En muchos pasajes de las Escrituras se enseña que los siervos del Señor sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán. Ocurren milagros cuando se utiliza la autoridad del sacerdocio para bendecir a los enfermos. Yo he vivido estos milagros. De niño y como hombre, he visto sanaciones tan milagrosas como cualquiera registrada en las Escrituras. Y muchos de ustedes también. Los milagros de sanidad modernos pueden ser grandes y maravillosos, o más sencillos y comunes, demostrando simplemente
las misericordias del Señor. El elder Matthew Cowley, entonces miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, compartió una experiencia personal demostrando la existencia de milagros modernos. Él dijo: «He relatado acerca de un bebé de 9 meses que nació ciego. El padre vino con él un domingo y me dijo: hermano Cowley, nuestro bebé no ha sido bendecido todavía. Nos gustaría que usted lo bendijera». Yo dije: de acuerdo, ¿cuál es su nombre? Así que me dijo el nombre y yo estaba a punto de comenzar cuando añadió: a propósito, también concédale la vista cuando le dé el nombre. Nació ciego. Me tomó por sorpresa, pero entonces me dije a mí mismo: ¿por qué no? Yo tuve fe en la fe de ese padre. Después que le di al niño su nombre, finalmente me propuse a darle su vista. Este niño tiene ahora alrededor de 12 años. La última vez que volví allí, tenía temor a preguntar por él. Estaba seguro de que había perdido su vista nuevamente. Esa es la forma en que mi fe a veces trabaja, así que le pregunté al presidente de rama por él, y me contestó: elder Cowley, la peor cosa que usted jamás haya hecho es haber bendecido a ese niño para que recibiera la vista. Es el muchacho más travieso del vecindario, siempre metiéndose en líos. No saben cuán feliz me hizo el enterarme de que ese chico se metía en líos. Dios tiene control sobre todos estos elementos. Nosotros podemos tener acceso a ellos, y si es su deseo, podemos poner esos elementos bajo nuestro control para sus propósitos. Esa es la historia que contó el elder Matthew Cowley. Durante este episodio han escuchado la primera parte del tema del don de sanidad, de la pregunta que nos mandaron nuestros amigos del Canal Mormón, que dice: ¿está el don de sanidad tan presente hoy en día así como en tiempos bíblicos? Gracias por estar con nosotros en esta primera parte de este episodio, y no se pierdan nuestro siguiente episodio la próxima semana, porque vamos a seguir hablando acerca de este gran don que es el don de sanidad. Quédense aquí con nosotros en el Canal Mormón.